Muy buenos días, bienvenidos a 3x7, tres periodistas, Carlos Paredes, Enrique Chávez, Valery Vázquez de Velasco. Los acompañamos en este podcast de Caretas que va a durar 21 minutos para poder conocer qué es lo que ha pasado en esta semana. Vamos a comenzar con lo que ocurrió ayer a última hora. Se cerró esta legislatura, finalmente. Se vieron temas al caballazo en último momento, la discusión por la bicameralidad, el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Zarratea. Ni siquiera se iba a tratar. En un momento, el mismo presidente de la comisión, Héctor Ventura, tenía dudas de que se viera en este último día, pero finalmente se aprobó y se recomendó acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por todas las evidencias recogidas y por todo lo que se había trabajado en este tema. Comenzamos con eso para luego ver qué otras cosas son importantes de esta semana. Carlos, ¿qué te parece el último día del Congreso y todos estos temas que se han tratado a última hora, incluyendo la reforma, la contrarreforma universitaria? Sin duda ha sido una legislatura alargada y, como dices tú, llena de sorpresas, pero quiero empezar por el informe de la Comisión de Fiscalización, que recoge la teoría del Ministerio Público e insiste en determinar que el presidente Castillo es el jefe de una organización criminal que habría tomado, entre otros ministerios, el de Transportes y Comunicaciones, para repartirse el dinero público entre empresarios de dudosa procedencia, miembros de su familia, de su entorno más cercano. Creo que el problema ya lo han explicado los constitucionalistas. ¿De qué lo van a acusar constitucionalmente? Porque hay un artículo en nuestra Carta Magna que solo permite que al presidente se le acuse mientras está en ejercicio por 4 delitos, ¿no? Y que ya los conocemos: traición a la patria, clausurar indebidamente el Congreso, no convocar elecciones o impedir la reunión de los organismos electorales. Ninguna de las 4 opciones se ha visto en esta comisión de fiscalización, pero creo que sí hay infracciones constitucionales, varias. Una de ellas, por ejemplo, no recibir a la propia comisión en Palacio de Gobierno, negándose a su obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, que es la primera obligación del presidente según nuestra Constitución. Creo que deben hilar fino, por ahí debe ir la acusación y eso permitiría suspender al presidente en sus funciones, ¿no? Por infracción constitucional, y se le puede suspender por el periodo que el Congreso estime conveniente, hasta 10 años, ¿no? A Vizcarra lo han suspendido por 10 años y ahí estaríamos entrando a esto que ya es, yo creo, un consenso nacional, que se impone la terminación anticipada de este gobierno, que ya ha demostrado en un año que no está a la altura de la responsabilidad, ¿no? Ahora, para que Enrique pueda seguir con ese tema, antes de seguir con el tema de bicameralidad, lo que se recomienda es, sí, acusar constitucionalmente, pero también sirve este informe como una herramienta. Por ejemplo, una herramienta para decir que el presidente es incapaz moralmente, con todo lo que ahí se prueba. ¿Qué es lo que crees, Enrique? A ver, efectivamente, vamos a ver si la idea de la incapacidad moral se abandona o no, ¿no? Porque hasta ahora pues la han manoseado mucho, está mal vista, tiene mala prensa, digamos, además por la indefinición de la figura constitucional. Pero efectivamente está ahí, o sea, si es que se llega a esos 87 votos, hay que recordarlo, 87 votos que no han tenido para la bicameralidad, y ahorita volvemos en todo caso a ese tema, pero necesitas esos 87 votos. Para la suspensión de la que habla Carlos, que efectivamente, a ver, a Vizcarra se dio ese tema, pero vía inhabilitación. Lo que sabemos, según constitucionalistas, es que no los puede suspender más allá del término del mandato. Pero bueno, lo podría suspender 4 años. Y fíjate la llave de oro que tendría el Congreso si se quiere quedar. Eso, por supuesto, si la calle lo deja, ¿no? Entonces, si abres una suerte de figura de suspensión casi indefinida, pues todos se quedan en la práctica, nominalmente, ¿no? Pero claro, ya no tienes a Castillo frente a la presidencia. Entonces, yo creo que la figura de la suspensión va a ir ganando terreno, porque además, concluyo con esto, necesita 66 votos solamente, ¿no? Entonces, es como lo conversaba esta semana con Antero Flores Arauz, es una figura que no tiene precedentes como tal para un presidente en ejercicio, pero
es el propio Congreso el que pone el timing, ¿no? Así que, bueno, suena muy beneficiosa para las partes, dadas las circunstancias. Ahora, es interesante porque se están dando pruebas hasta el momento del cierre de este informe, pero también quedan bastantes pruebas, como por ejemplo el levantamiento de comunicaciones, que es algo que la Fiscalía no ha conseguido y que sí el Congreso. También es algo de lo que hablábamos antes de la necesidad que tiene a veces la Fiscalía de conocer por la prensa o por otros medios de los detalles de algunas investigaciones porque no tienen manos. Y en el caso de esta comisión de investigación, aparentemente sí ha servido para por lo menos conseguir cosas que ellos no habían podido conseguir como ese tema, ¿no? El del secreto de las comunicaciones. La bicameralidad, Carlos, ¿qué pasó en la última semana? Se volvieron locos, todos revolucionados alrededor de la bicameralidad, una necesidad absoluta de llegar y no se alcanzaron los 87 votos. Yo creo que el Congreso en esta ruta de evacuación estaba buscando una puerta de escape, ¿no? Una salida que también les permita a ellos continuar, como dice Enrique, en el Congreso de la República, y se habló de bicameralidad para poder reelegirse en calidad de senadores, incluso habían puesto en el dictamen un requisito de tener experiencia parlamentaria, casi una norma con nombre propio, pero también se habló de la reelección, ¿no? De anular este impedimento para que las autoridades de elección popular, sean alcaldes, presidentes regionales y los propios parlamentarios, se reelijan, ¿no? Personalmente creo que estas dos instituciones sí son sanas para una democracia representativa. Eso de impedir la reelección me parece demagogia pura, y la evidencia fáctica ha demostrado que primero el ratio de reelección es bajo en el Perú, ¿no? Y además la reelección no es inmediata, no es que ellos aprueben la reelección y es automático, el pueblo los tiene que elegir, ¿no? Para empezar. Y Claro. dos, la no reelección ha hecho que cada congreso en los últimos 15 años sea peor que el anterior, ¿no? Impresentables, porque no hay experiencia, no hay siquiera preparación. Eso por un lado. Y segundo, creo que lo que está buscando el Congreso ahora es, como sea, buscar una salida para que ellos continúen, ¿no? No tiene buena prensa, buena opinión pública. Creo que la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, ha pedido una reconsideración a esta votación, que no alcanzaron apenas 71 votos no, han tenido. 71 votos, no llegaron a los 87, y de repente es una estrategia para que en la próxima legislatura, que empieza en agosto, puedan votar la reconsideración y en el camino hacer el lobby necesario para llegar a 87. Claro, esto necesitaría una segunda legislatura para poder hacer ese cambio constitucional, o si no, nos vamos al referéndum en octubre, perdón, que coincida con el proceso regional y local. Y creo que ahí sí se tendría que hacer una labor explicativa, porque, insisto, yo creo que el Senado hace falta como algo de autorregulación en este Congreso, que ha abusado de la segunda votación y la verdad nos ha puesto leyes cada vez no solo impresentables, sino que tienen obviamente un interés particular o de partido y no el interés público, ¿no? Sí, bien interesante que haya un Senado. De hecho, yo también creo que es una figura que nos cambiaría un poco, ¿no? Y que buscaría además mayor altura en las personas que están en el Congreso de la República. Y eso yo creo que beneficia en general, pero la forma que lo han hecho, Enrique, ¿coincides conmigo en que es sospechosa esta búsqueda un poquito desesperada en los últimos días? Nosotros ya sabíamos del fin de semana pasado que no llegaban a los votos para la bicameralidad, pero han insistido y de hecho han pasado varios temas con tal de seguir tratando de conseguirlo, ¿no? Yo creo que la insistencia con la bicameralidad en parte también nos explica que el fin del gobierno está cerca, precisamente por la, ¿no? Me quedo a como de lugar. Entonces, o me quedo vía esta figura que yo estoy diciendo por la vacancia, o trato de quedarme con la figura de la reelección, que como sabemos y como dice Carlos, no es inmediata. Además, se ha criticado mucho el proyecto de bicameralidad, si bien incluso especialistas señalan que es una mejora, esto tendría que ir acompañado de algo un poco más integral, porque el Ejecutivo se queda un poco cojo frente a las atribuciones que está ganando el Parlamento. Es decir, es una suerte de parche, pero en medio de todo estaría mejor el parche tener el Senado a no tenerlo, ¿no? Ahora, complicado otra vez, ¿no? Con este Congreso, con esta impopularidad del Congreso,
se señala la experiencia anterior del referéndum, pero hay que también recordar que Vizcarra comenzó haciendo campaña por la bicameralidad. Y Sí, claro. precisamente, Eso, pero ¿no? o sea, todo era el sí, pero ¿qué pasó? Se repitió un poco la historia de ahora. Los congresistas quisieron meter el tema de la reelección de ellos mismos, ¿no? Y entonces Vizcarra, que era muy bueno para pechar al Congreso, y ahí basó en buena medida su astutamente, ¿no? Desnaturalizaron. Exacto, su popularidad pasó, oye, no, eh, voten ahora sí, 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 no, ¿no? Y la gente votó así de simple fue. Exactamente Entonces como hay que dijo recordar que el objetivo inicial era la bicameralidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Complejo, yo creo que todo está amarrado a este tema, efectivamente, si nos vamos a quedar con este presidente hasta el final o no, además, ¿no? Pero es gracioso, con lo del referéndum de Vizcarra fue clarísimo. Él dictó las respuestas, ¿no? Como Tal yo voy a cual. entrar a un examen y me dictan las respuestas. Pero en este caso no sé quién tendría la voz cantante, ¿no? Para dictar las respuestas en un referéndum Nadie posible. le va a hacer caso al presidente por ese lado. Al Congreso, ¿a quién del Y Congreso? claro. Tampoco, ¿no? Habría que ver. Vamos a la mesa directiva rápidamente. Hasta lo que entendemos, Gladys Echaíz ya no está en APP, entonces podría pasar alguna de las otras bancadas del acuerdo y ocupar la mesa directiva si es que finalmente se permite que APP no lo haga y se respete el acuerdo. ¿Hay todavía movidas o está un poco crudo lo de la mesa directiva con toda esta distracción que ha habido? Yo creo que hay movidas debajo de la mesa, ¿no? Gladys Echaíz insistía en que su bancada, Alianza para el Progreso, la designe como candidata a la mesa directiva para cumplir este acuerdo del que hablas, Valerie. No tenía el visto bueno de César Acuña, obviamente, y ha optado por renunciar. Y ya está en conversaciones, yo diría, bastante avanzadas para adherirse a la bancada de Avanza País. ¿No? Ajá. Lo curioso es que también ha renunciado a APP, a esa bancada, el hermano de César Acuña, ¿no? Que también estaba en el bolo. Ahora, la gran pregunta es si la candidatura de Chaís, que está auspiciada desde muchos sectores, fuera y dentro del Parlamento, va a lograr cierto nivel de consenso para hacerse la presidencia de la mesa directiva. Eso está en duda porque ya se escuchan otras voces de hacer una candidatura alternativa. ¿Quién sería el vicepresidente o la vicepresidenta que también podría jugar un papel importante en esta eventualidad de que se acaba el mandato de De Pedro Pedro Bonet, ¿no? Castillo y que Dina Boluarte también está en la cuerda floja? Me parece que todavía hay un nivel de negociación bastante largo en estos días que faltan para la elección de la mesa directiva y como decimos en el Perú, en la política peruana, un día o una semana es un tiempo suficientemente largo para demasiadas sorpresas. Yo no sé, Enrique, si quieres hablar de este tema de la mesa directiva. Creo que no hay mucho más esta semana por la distracción de la bicameralidad, pero lo que sí ha llamado la atención es el baño neutro, ¿no? Y los Ujú. dinosaurios que hay en el Congreso de la República. ¿Cómo es posible que no haya una ventana de abrirnos al mundo y de ir avanzando, ¿no? En los sentidos en los que todo el mundo está luchando de manera social a nivel mundial, pues, ¿no? A todo el mundo, como decía. Luis Almagro, secretario general de la OEA, acaba de compartir la carta que envió la coalición LGTBI ayer, ¿no? Ujú. A Washington, cuando todavía esto no se había finalmente resuelto, y lo que decían es, si la prioridad del Parlamento peruano es oponerse a estos principios, es evidente que la clase política peruana se descalifica a sí misma, además de dejar en evidencia su sometimiento a fuerzas que promueven el odio y la discriminación, sometimiento que no solo se manifiesta en este rechazo, sino en varias otras iniciativas que demuestran que no es un acto aislado. Y claro, dicen, estarían yendo sobre el propio lema escogido por el Perú de la Asamblea General de la OEA, Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación. Hay que recordar que un baño neutro sencillamente es efectivamente un espacio, además del baño de hombres, además del baño de mujeres, en el cual una persona trans o no binaria pueda sentirse cómoda, ¿no? A la hora de ingresar, porque claro, no estamos hablando de baños individuales, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, es lamentable, ¿no? Lamentable que internacionalmente se esté viendo incluso al Congreso del Perú bajo esta luz. Afortunadamente, ¿no? En medio de todo han corregido la votación, señalando que esto no se entromete en asuntos internos del Perú, es decir, que no quedaría el baño neutro como norma para Pero ha este sido tipo una de vergüenza, eventos. Ha ¿no? sido Nos efectivamente ha, una vergüenza. bueno, ha mostrado al Congreso
lo que arrastra a todo el país de cuerpo completo, ¿no? Estamos realmente en un Es, gran... es, un, es un punto en contra, otro punto en contra más para un Congreso que tiene este altísimo nivel de popularidad. Añadir solamente al tema de la mesa directiva, que lo único que tengo ahí esta pregunta es, si Gladys Echaíz se va a Avanza País, y Ajá, yo entiendo que las negociaciones de Avanza País con Lady Camones estaban también muy avanzadas, sí, valga la redundancia, y Avanza País quería que Cabero sea el vicepresidente, el primer vicepresidente. Entonces, ajá. ¿esto cómo cambiaría si Echaíz se convertiría en una carta de una lista alternativa? El temor que deberían tener en todo caso los parlamentarios, para, digamos, hablando ya de superar los egos y todo, es que no vaya a ser que esto se divida, no vaya a ser que termines en dos listas de oposición, ¿no? Que ahí sí te va a complicar definitivamente el tener el control o la mayoría en el Parlamento. Así que mucho ojo con esa partecita nomás, ¿no? Era lo que quería Ajá. añadir. Ujú. Bueno, ese es el riesgo que existe, ¿no? Vamos a ver ahí. Vamos al tema de Samir Villaverde. Salió en libertad, sin embargo, se le persigue, se le hace un reglaje y él denuncia. ¿Es válido hacerle un reglaje a una persona que podría, por último, escaparse del país, como han dicho desde el Ejecutivo? No, definitivamente no, porque el ministro Mariano González, que tiene iniciativa política, que va al Congreso con casaca y se pone explicativo, ha inventado pues una nueva narrativa, ¿no? No fue reglaje, dice, fue apreciación de situaciones, ¿no? Una, un neologismo que obviamente no se condice con, primero, la democracia, porque queda claro que lo están hostigando a un testigo que dice tener pruebas en contra del presidente de la República y lo hace la Dirección de Inteligencia que pertenece a la policía, o sea, al Ejecutivo, y sin un plan operativo, es decir, ha sido una operación clandestina y tanto así que el propio Villaverde los enfrenta y a estos miembros de la inteligencia policial no les queda otra que mentir y fugar como cuya en tómbola, ¿no? Quedando en ridículo. El ministro González creo que si bien tiene iniciativa política, se está revelando como un verdadero cínico político, ¿no? Al Comercio le dijo el fin de semana pasado que lo que había pasado con el equipo de Cuarto Poder en Cajamarca era un secuestro por donde se le mire, pero su jefe, Aníbal Torres, dice que no es secuestro y el señor no se le mueve una pestaña, no renuncia. O sea, si estás en un gobierno que no acepta un secuestro y tú dices que es secuestro y eres el ministro del Interior, ¿qué haces un minuto más en ese gobierno? Además, dice que no es nada irregular el reglaje a Samir Villaverde y pide a su vez la destitución del jefe de la DIRIN, que dicho sea de paso es un general cuestionado que ha ascendido en esta trama de corrupción que denunció nada menos que el vicecomandante de la Policía Nacional y que hoy están corroborando varios de los colaboradores eficaces. El general Roger Pérez es uno de los accedidos indebidamente y que están respondiendo al poder político. A mí me parece gravísimo esto que se use el poder político para estar intimidando a los colaboradores eficaces. Esta semana también hemos asistido a la amenaza, a las balas y pólvora que le dejaron en la puerta de Karelín López. Creo que esto es una señal de alarma y Mariano González Claro, tiene que son darnos justamente los explicaciones testigos los que están recibiendo porque del seguimiento. Ministerio del Amor no va a pasar al Ministerio de la Alcahueteada con estos casos absolutamente inaceptables en una democracia, ¿no? Ujú. Nos queda poco tiempo y tenemos un Ujú. par de temas más. Enrique, tú sobre Samir Villaverde y este reglaje, ¿qué opinas? Al final, ¿crees que es de alguna manera válido? Es que yo creo que siempre habrá un poco el abogado del diablo, ¿no? Ya, pero es Ujú. una persona que sale en libertad con restricciones, mal que bien. Tiene que haber un plan, pero tampoco podemos contar el plan. Lo que pasa es que allí el afectado directamente va a ser el presidente Castillo. Entonces, claro, se va sumando, ¿no? La línea de, oye, tengo el control para poder entorpecer las investigaciones y estoy en el poder, ¿no? Eso y va sumando un poquito a lo que hablábamos de los argumentos de suspensión. Ojo, ¿no? Ahí, cuánto estás entorpeciendo las investigaciones, por ahí va una línea. Pero por otra, bueno, este Samir también es un menudo personaje, ¿no? O sea, hay que recordar que él es ex-FAP, lo sacaron de la FAP cuando asaltó una pizzería y ahora ha ido contra varios FAP también.
¿no? A decir que ellos sabían del supuesto fraude, etcétera, etcétera. O sea, es un tipo que también se va por el lado del ajuste de cuentas, es un hombre que ha estado en la cárcel, ¿no? Y hay que tener cuidado, no digo, a ver, por supuesto con los audios que él pueda presentar, pero con lo que él dice, porque uno no sabe si eventualmente al final vas a terminar incluso pactando con el gobierno, como se ha señalado en algún momento, y esta rivalidad con Karelín López de la cual hemos comentado también. Así que mucho ojo, ¿no? Hay que, buscando o usando la idea de Carlos antes, hay que hilar muy fino en lo que venga también, porque aquí las agendas se van cruzando, ¿no? Lo que está claro es que Samir Villaverde sabe moverse, porque rápidamente ha Sí, sí, salido el primero, estando muy bien mediático. el tema, y ahora ha logrado llamar la atención y decir, oye, a mí no me sigan, ¿no? Las Sí, cosas las tiene claras. sí. No, además ha retado directamente al presidente de la República. Ha dicho, señor presidente, así usted me mate, yo voy a mostrar mis pruebas. Pero lo que pedimos los peruanos es ya las pruebas. Él dijo, Sí. necesito salir para entregar las pruebas. Las Sí. estamos esperando, señor Villaverde, urgente. Ajá, ajá, ajá. También viene el fin de semana, esperemos. A ver, lo último, ¿cómo es que dejamos ir a Gareca? Bueno, nosotros no, ¿no? Lozano. 80 Mira, ese es un millones de tema, dólares, ¿no? Es lo que estaban compartiendo este hilo tan interesante. sí, Bueno, él le ha ganado ¿cuánto? 30 millones de dólares y entonces se dice, oye, 16 pero millones de dólares ha ganado. dicen que es un técnico de los mejores pagados en el mundo. Pero en fin, ese tema económico para mí pasa a un segundo lugar. Lo que me preocupa son las formas, ¿no? ¿Cómo es Lo que que decía, perdona Carlos, solamente para actualizar 23 la millones y cifra, medio de dólares, sí, 23 millones y medio de dólares en total. 23 millones y medio, pero la federación ha tenido ingresos adicionales por 80 millones en el periodo, ¿no? Todo lo que ha significado además un movimiento económico grande para el país. Claro, un buen gerente te diría costo-beneficio, acá hubo negocio con Gareca, claro. ¿Vale? Pero al margen de eso, yo creo que lo que tenemos que pensar como peruanos es que ha habido un ciclo virtuoso en el deporte nacional que se interrumpe abruptamente. Y claro, el tema de fondo, como lo ha dicho el mismo Gareca, no ha cambiado para nada la infraestructura deportiva para nuestros jóvenes, no ha cambiado nada, ni siquiera el campeonato local, que es uno de los más paupérrimos del mundo, ¿no? Lo que Yo exigía creo antes. que lo que no ha cambiado tampoco es la naturaleza de nuestros dirigentes, y Lozano es una prueba palpable de que hay una mezcla de improvisación, de oportunismo, de falta de preparación, pero también de poca claridad en el deporte peruano, ¿no? Creo que de esto tenemos que aprender y más bien hay que felicitar a Kimberly García, nuestra Eso. huancaína, que ha ganado por primera vez en la historia del atletismo peruano una medalla de oro en marcha a 20 kilómetros, así que vamos a felicitarla desde acá. Claro que sí, campeona Sí, mundial. si me permiten, hablando de plata y de precios, sencillamente para cerrar, yo he quedado espantado porque esto es un contexto, ¿no? Es el telón que está detrás. En la encuesta de CPI te dice cómo antes de la subida de precios, el 68% compraba de 6 a 12 panes por día. El 18.7% adquiría de 13 a 20 panes, ¿no? Es decir, la gran mayoría iba en su casa de 6 a 20 panes. Ahora, el porcentaje que consume solo hasta 5 panes saltó del 6.9% hasta el 40.7%. La escala de 6 a 12, por el contrario, disminuyó hasta el 47.2%, y de 13 a 20 panes, que antes era el 20%, ahora solamente es el 6%. Es Sí, decir, es es algo un como, indicador del impacto que tiene el alza de precios y la inflación que ya se está viendo y que sin duda va a influir todo lo que estamos discutiendo. Es realmente dramático. Ahora nosotros los periodistas nos llegan todos los días iniciativas de organizaciones que están precisamente luchando contra el hambre para darles difusión. Es realmente dramático lo que se está viviendo silenciosamente en realidad hasta ahora en nuestro país. sí, en lo del pan creo que la descripción fácil es como que 50% de los peruanos ha reducido su consumo de pan, justamente porque no le alcanza. Es básicamente eso. Nos tenemos que ir porque nos hemos pasado un par de minutitos. No hemos llegado, Solo un par. Vamos mejorando. Ok, no hemos llegado nos al vemos el 3 próximo sábado entonces. pero, pero Cuídense. sí al 3x8. Gracias. Adiós, Chao. gracias. Bye. Chao.